Continuamos hoy con nuestra serie expositiva del libro de Éxodo. Recordemos que estamos trabajando con un lema. ¿Cuál es ese lema? Dios soberano, redentor y juez. Estamos en nuestro sermón número 112. El sermón de hoy se titula Instrumentos de juicio. Y vamos a estar estudiando Éxodo 23 del 31 al 33. Éxodo 23 del 31 al 33. Dice la palabra del Señor: y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán. No sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te serán tropiezo. Esos son los versículos que vamos a estar estudiando en este día. Recordemos que hemos avanzado a través de nuestro estudio de Éxodo. Hemos visto a Dios, como lo dice nuestro lema, como soberano, como redentor, como juez. Lo hemos visto libertando a su pueblo, dando las leyes a la nación que él ha escogido, al pueblo que está formando, a esa nación que está formando. Y en los últimos estudios hemos visto esa parte donde el Señor, después de que ya llegan al Sinaí, le da instrucciones al pueblo, le da instrucciones a Israel, a los hijos de Israel, de la jornada que les espera desde el Sinaí hasta Canaán y de lo que ellos van a encontrar allí en el territorio de Canaán. Les da algunas advertencias contra la idolatría de Canaán y les está hablando acerca de ese desafío que les espera para llegar hasta la tierra prometida. Entonces, en los versículos anteriores vimos la manera en que Dios obra para cumplir sus propósitos. Recordemos que Dios había prometido a Israel entregar a los cananeos en sus manos, y en la última exposición que hicimos de la palabra, pues vimos cómo Dios iba a hacer esto, ¿no? Vimos cómo Dios obraría este decreto que él había hecho, o este plan que él tenía, ¿no? Vimos que Dios obra providentemente, vimos que Dios obra con sabiduría, y vimos que Dios obra en perfecta armonía. Para el estudio de hoy quiero comenzar a manera de introducción, leyendo la primera parte del versículo 31. Miren este versículo, la primera parte, lo que dice, porque esto va a ser la introducción para lo que el Señor nos quiere enseñar hoy. Dice Éxodo 23, 31, la primera parte: y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra. Hasta ahí vamos a leer. En este versículo Dios le da los límites a Israel de la tierra que les va a entregar, la tierra que ellos van a poseer. Y ese límite es muy importante porque les dice cuál es el territorio que les está prometiendo. Específicamente Dios hablaba de un territorio que abarcaba las naciones que le llamaban en ese tiempo las naciones cananeas, ¿cierto? Eran varias naciones, no era una sola nación, sino eran varias naciones en Canaán las que iban a ser entregadas a los hijos de Israel. Allí da los límites, ¿no? Y les dice unas palabras que son muy importantes para el estudio que estamos haciendo hoy. Dice, porque pondré en tus manos los moradores de la tierra, porque pondré en tus manos los moradores de la tierra. Y la pregunta es, ¿qué quiso decir el Señor con estas palabras, ¿no? ¿Qué quiere decir Dios cuando dice, pondré en tu mano los moradores de la tierra? Recordemos que, como ya vimos, pues Dios estaba haciendo, con esta entrega de la tierra de Canaán a los hijos de Israel, estaba haciendo dos cosas, ¿de acuerdo? Que ya lo vimos anteriormente. ¿Cuáles eran esas dos cosas? Pues la primera era cumplir la promesa que Dios le había dado a Abraham, ¿no? Su promesa. Dios había dado una promesa a Abraham, que ya hemos leído en Génesis, y en este momento lo que Dios está haciendo con el éxodo y con la entrega de esta tierra, con la rendición de los cananeos, o más bien con la derrota de los cananeos, es dándole la tierra a la descendencia de Abraham que él le había prometido. Recordemos que esa era la primera razón. La segunda era el juicio que Dios estaba haciendo contra los moradores de Canaán,
que habían perseverado en la maldad. Recuerdan que Dios ya había advertido en Génesis que los iba a destruir, y finalmente en Éxodo ya vemos cuando los destruye. Ellos habían tenido un tiempo en el que el Señor tuvo paciencia y no ejecutó todavía su juicio, pero llegó el momento de ejecutarlo, así que esas son las dos razones. Ellos no eran dignos de la tierra y había un juicio para ellos. Entonces, dos razones o dos cosas que estaba haciendo Dios con esta desalojo de los cananeos, con esta derrota de los cananeos y con la victoria del pueblo de Israel. ¿Cuáles eran? Primera, Dios les estaba entregando la tierra que les había prometido a los descendientes de Abraham, y la segunda, Dios estaba haciendo un juicio contra los moradores de Canaán que se habían pervertido en sus pecados. Cuando Dios habla a Israel y les dice que pondrá a los moradores de la tierra en sus manos, esta es una expresión de juicio. Cuando dice las pondré en tus manos, ¿es una expresión de qué? De juicio. ¿Por qué de juicio? Porque Dios ha establecido juicio contra las naciones cananeas, y el instrumento que Dios iba a usar era los hijos de Israel. Los pondría en sus manos para que los expulsara de la tierra. Los pondría en sus manos para que los derrotara. Y nosotros vemos a Dios en muchas oportunidades en la Biblia ejecutando juicios a través de naciones, a través de pueblos, en este caso a través de Israel. En este sentido podemos decir que Israel era el instrumento de juicio de Dios en ese momento, ¿cierto? Israel era el instrumento de juicio de Dios en ese momento. Y es por eso que una y otra vez nosotros vemos en los textos de Éxodo, de Números, de Deuteronomio, que cuando Dios habla acerca de este asunto de que ellos van a entrar y van a poseer esa tierra, Dios les llama a actuar de manera severa y les advierte que no podían tener misericordia, porque ellos no estaban haciendo allí nada más una guerra porque sí, o por conquistar la nación, la tierra, sino que también era un asunto de juicio, era un problema de juicio que se habían ganado los moradores de Canaán, y que los hijos de Israel estaban siendo un instrumento en ese momento en las manos de Dios para ejecutar ese juicio. De tal manera que la advertencia de Dios una y otra vez, reiteradas veces en la Biblia, es: no tengan misericordia de ellos, destruyanlos, desalójenlos, sáquenlos, y es lo que dice la palabra. Leemos por ejemplo en Deuteronomio capítulo 7, versículo 1, dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianzas, ni tendrás de ellas misericordia. Entonces, vemos estas palabras que son implacables, que son tan duras, tan severas, ¿cierto? Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué Dios habla de esa manera? Porque Dios estaba ejecutando un juicio a través de un instrumento, en este caso de Israel. Entonces, un buen juez, si nosotros meditamos, un buen juez pues no puede dejarse mover por las emociones, ¿cierto? No puede dejarse mover por sentimientos y emociones para dictar sentencia, sino que debe guiarse ¿por qué? Por la justicia, ¿cierto? Al mismo tiempo, las autoridades que se encargan de aplicar la decisión del juez tampoco pueden ser movidas por la emoción, ¿no? Ellas deben actuar sin misericordia, basados en la sentencia judicial y no en sus sentimientos. Entonces, esto es muy importante. Cuando nosotros vemos una persona que está operando en autoridad, pues ella no está mirando la situación, no está mirando el clamor de la persona a la que va a capturar o lo que sea, sino que ella está mirando lo que dice la justicia, porque ese es su encargo. Asimismo, Dios dictaminó una sentencia contra los cananeos e Israel debía ejecutarla sin misericordia, basada en la justicia de Dios, basada en el decreto de Dios, basada en el veredicto de Dios contra la nación cananea. Entonces, es lo mismo que un carcelero, ¿no? Una persona que está cuidando la cárcel.
El preso le puede decir muchas cosas y le puede mover sus sentimientos, pero si este carcelero se deja convencer del preso y lo deja libre, pues estaría cometiendo no una obra de misericordia, sino estaría cometiendo un delito, un crimen, una injusticia. De la misma manera, la sentencia de Dios era una sentencia judicial y el pueblo de Israel tenía que ir a ejecutar esa sentencia y no debía tener misericordia, debía ejecutar la sentencia tal cual Dios se la había entregado. Cuando una autoridad delegada por Dios, llámese policía, juez, padres o cualquiera que sea la autoridad, ejecuta un castigo en justicia, pues está ejecutándola en el nombre de Dios, ¿no? Y podemos decir que lo está haciendo en justicia y en amor, porque la Biblia nos dice que la disciplina, el castigo es amor. Entonces, de la misma manera, Israel tenía una comisión de Dios como instrumento de justicia, y debemos verlo así. Por eso las palabras de Dios son severas y las palabras de Dios no tienen discusión allí. Dios dijo, hay que hacer esto. Ahora, esa es la comisión que Dios le da a Israel, ¿no? Como instrumento de juicio allí. Pero yo quiero que hoy miremos cómo era esa comisión. El texto nos va a mostrar cómo era esa comisión que Dios le estaba dando a Israel como instrumento de juicio. Estos versículos nos hablan de 3 características específicas de esa comisión que Dios les da a los hijos de Israel cuando entren a Canaán, cuando encuentren a los cananeos, y que, como vamos a ver a continuación, son muy comunes o muy parecidas con las características de la gran comisión que Jesús nos dio a nosotros. Hay características que son muy similares, que son las mismas prácticamente, y que nosotros podemos identificar en la gran comisión también. Nosotros, cuando hablamos de la gran comisión, de la predicación del evangelio, siempre, y hablamos de características del evangelio, de la gran comisión, pues nosotros siempre nos vamos por el lado, digámoslo así, por el lado que nos gusta, ¿no? Entonces decimos, el evangelio da esperanza, y nosotros podemos decir que eso es cierto. El evangelio da esperanza, el evangelio salva, todas estas cosas son ciertas. Sin embargo, hay algunas características que muchas veces pasamos por alto o no queremos ni nombrarlas, pero que son reales y hacen parte de las características de la gran comisión que Dios le ha dado a su iglesia. Y estas características son las mismas que tenemos aquí en nuestro relato del Éxodo, en lo que Dios les está diciendo a los hijos de Israel, tocante a su deber contra el pueblo de Canaán. Entonces, las características que vamos a ver hoy son 3. Quiero comenzar con la primera. La primera característica de esa comisión que Dios les da a los hijos de Israel es que es excluyente, ¿no? Y yo quiero enfatizar este punto porque me parece muy importante en nuestra comprensión del Evangelio. Dice la segunda parte del versículo que estamos estudiando, dice, y tú los echarás de delante de ti. Entonces Dios estaba diciendo, yo los entregaré en tu mano. Y lo primero que les dice que deben hacer con ellos dice, y tú los echarás de delante de ti. Es decir, tú los excluirás de esta tierra, tú los sacarás, ¿cierto? Tú los echarás de delante de ti. Y eso es la primera característica, que el mandato que Dios le estaba dando a los hijos de Israel, esa comisión que le estaba dando como instrumento de juicio, era excluyente. Es decir, Dios no quería a los moradores de Canaán en esa tierra y les dice, tienen que sacarlos a todos. Y ese es el primer encargo. Ellos debían desalojarlos a todos, sacarlos de la tierra hasta que no quedara ninguno, ¿cierto? En otro texto dice, los destruirás, dice la Biblia, ¿no? Entonces, eso incluía a todos, ¿no? Y aquí yo quiero que nosotros veamos lo que implica todo esto que está diciendo nuestro texto, porque algunos tienen ciertos pensamientos humanistas y pueden estar escandalizados. ¿Por qué? Porque esta orden incluía ¿a quiénes? A todos los cananeos. Cuando digo todos me refiero a hombres, mujeres, bebés, niños, jóvenes, ancianos, personas enfermas. Mis hermanos, incluía a todos, ¿cierto? Tenían que ir a hacer guerra contra los cananeos, sacarlos de ese lugar, ¿cierto? Iban a morir muchos cananeos, murieron muchos, ¿cierto? La Biblia dice que la orden era destruirlos hasta que no quedara ninguno. Y obviamente pues algunos huyeron y todo esto, pero esa era la comisión, debían sacarlos de la tierra. Como vimos anteriormente, Dios como juez
de toda la tierra estaba ejecutando su juicio. E Israel solo estaba haciendo un instrumento, ¿no? Israel solamente estaba haciendo el instrumento allí, pero el juicio lo había decretado Dios y el castigo lo había decretado Dios. En el texto Dios ordenó echarlos de la tierra. Esa es la orden, sáquelos a todos. Dios les había entregado a los cananeos una tierra hermosa. La tierra de Canaán era una tierra hermosa, una tierra maravillosa, llena de privilegios, ¿cierto? Dice donde fluye leche y miel, es decir, tenía una productividad maravillosa, excelente. Era una tierra preciosa. Dios se la había entregado a ese grupo de personas, a esas naciones cananeas. Pero ¿qué hicieron ellos con esas tierras? Recordemos que Dios es el dueño, así que Dios es el que nos da todo lo que tenemos, ¿cierto? ¿Qué hicieron ellos con esas tierras? ¿Qué hicieron ellos en esas tierras? Ellos no respondieron con gratitud a Dios, ellos no respondieron siendo justos y haciendo las cosas como Dios manda. Ellos no respondieron a Dios temiéndole y honrándole. Antes dice la Biblia y hemos leído nosotros, se entregaron a toda suerte de vilezas e idolatría. Nosotros hemos leído acerca de todas las aberraciones que cometieron los cananeos en su tierra. Por eso Dios les castiga y les expulsa de la tierra, ¿no? Allí en la escritura nos muestra que eso es así. El libro de Levíticos, por ejemplo, el Señor hablando de la maldad de los cananeos y del juicio que va a establecer contra ellos, dice en Levíticos 18:25, dice, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Y la tierra vomitó, ¿cierto? Y esa es una expresión interesante, ¿no? Recordemos que él usa esta analogía hablando de que la tierra le dio asco de los moradores que tenía, ¿no? Que la tierra le dio asco, que lo que ella tenía dentro con esos moradores era asqueroso y por eso los vomitó. Y es lo que dice en nuestro texto. Entonces lo que Dios está mostrando aquí, la analogía que está haciendo es que la maldad de estas tierras, de los moradores de estas tierras, era tan horrible, tan terrible, que Dios sacó a esta gente de esa tierra buena porque ellos no eran dignos de esa tierra. Como vimos anteriormente, Dios como dueño de la tierra y juez de los hombres, pues tiene todo el derecho de hacer lo que quiera con su tierra y tiene toda la razón de sacar a aquellos que no producen, que no hacen lo que Dios manda. Entonces, Dios está actuando en justicia y en derecho, ¿cierto? Los humanistas muchas veces quieren hacer ver la justicia y el juicio como algo terrible, pero la justicia y el juicio son parte de los atributos de Dios, ¿no? Son parte de sus atributos, la justicia y el juicio de Dios. Y como les dije al principio, esta comisión de Dios a los hijos de Israel tiene mucho en común con la comisión que Dios le da a la iglesia, ¿cierto? Podemos decir que la comisión que Dios le da a la iglesia, que la comisión del evangelio, que la predicación del evangelio también es excluyente, ¿cierto? Dijimos que el primer punto es que excluye, ¿cierto? Que es excluyente. La comisión que Dios le da allí a los hijos de Israel específicamente les dice, exclúyalos, sáquelos, ¿cierto? De esta tierra. Y nosotros vemos que en la gran comisión también hay de esto. Alguno diría, bueno, pastor, pero ¿cómo? ¿En qué sentido puede ser en la predicación del evangelio excluyente? ¿En qué sentido la predicación del evangelio podría ser excluyente, ¿no? Y aunque el evangelio es un llamado a toda criatura a que se arrepienta y crea en el Señor, pues también tiene una parte, un aspecto que es excluyente, ¿cierto? Por un lado se llama a toda criatura a que venga al Señor, pero por otro lado también es excluyente. ¿En qué sentido el evangelio es excluyente? ¿En qué sentido la gran comisión que tenemos es excluyente? El evangelio declara que el pecador está perdido y merece justo juicio de Dios, ¿cierto? Ese es el evangelio. El verdadero evangelio parte de la premisa de que Dios es justo, que Dios es santo y que el hombre pecó, el hombre es pecador y que va a recibir justo juicio de Dios. Miren que ahí ya estamos hablando de juicio, ¿cierto? Y por eso, ante ese mensaje, ante esa realidad, pues se le ofrece a la persona la salvación en Cristo, en la obra redentora de Cristo. Y ante esa exposición, pues el hombre solamente tiene dos opciones. ¿Cuáles son? O cree y se arrepiente, o lo rechaza ese mensaje y sigue adelante con su pecado.
¿Y cómo queda este hombre que rechaza el mensaje? Queda excluido, ¿cierto? Queda excluido del reino, ¿cierto? Es decir, él queda afuera. Cuando el Evangelio predica la fe en el Señor Jesucristo, siempre el Evangelio es claro en decir que aquel que cree tiene vida eterna, pero el que no cree ya ha sido condenado, dice el Señor, ¿cierto? Es decir, ahí hay dos aspectos. El aspecto de que el Evangelio salva, ¿cierto? El Evangelio redime a aquellos que creen, pero al que no cree le trae juicio. Y eso es algo interesante porque es muy parecido a lo que estamos viendo con la tierra de Canaán. El mensaje para la tierra de Canaán, o más bien el mensaje para los hijos de Israel era excluyente porque mandaba sacar a los cananeos. En el Evangelio, el que cree tiene vida eterna, pero el que no ha creído será condenado, el que no cree será condenado. Y este aspecto del Evangelio es el que hace que muchos rechacen el mensaje del Evangelio. Este aspecto en el que se le habla la verdad y se le llama al orden, al arrepentimiento a las personas, es el que hace que muchos lo rechacen. Algunos hoy en día han intentado alterar el mensaje del Evangelio hablando solamente del amor de Dios. Solo hablan del amor de Dios y el justo juicio de Dios lo dejan por fuera. Pero la iglesia verdadera está llamada a predicar todo el consejo de Dios. Como iglesia estamos llamados a predicar todo el consejo de Dios. Y eso incluye la parte que llama a las personas a salvación, pero también la advertencia de juicio, la advertencia de aquellos que no creen y quedan excluidos. Y eso es importante, mis hermanos. Algunos quieren solamente tocar el tema del amor de Dios y hacen del Evangelio un caramelo fácil de consumir para la gente, para ver si muchos lo consumen. Y hoy podemos decir que hay muchas personas en las iglesias cristianas nominalmente confesándose cristianas, pero que evidentemente no muestran una conversión real, porque en muchos casos de esos pues nunca se les habló el Evangelio completo. Y eso es un problema de la iglesia, esa es una falencia de la iglesia. Nosotros no podemos caer en esa situación. No podemos, en pro de querer que esta iglesia crezca y se llene y tengamos muchos más hermanos en la fe, pues llegar a ablandar el Evangelio que Dios ya dio y que Dios ya estableció de una manera determinada, ¿no? Entonces nosotros debemos considerar la Biblia. Cuando nosotros la vemos, la Biblia es muy clara en cuanto a lo que Dios promete, en cuanto al amor de Dios, pero también en cuanto al juicio de Dios. Y Pablo, predicando a los atenienses, nos da un ejemplo. Miren lo que dice Hechos capítulo 17, versículo 30. Miren lo que predicaba el apóstol Pablo. Veamos a ver si es el mismo evangelio de hoy en día que dice, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Vamos a ver. Dice en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Miren ese texto tan diciente, ¿no? El apóstol Pablo está predicando y ¿él qué dice? Él dice, Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Y eso es interesante porque Pablo no está exponiendo el evangelio que hoy en día muchos exponen. Pablo no está diciendo, Jesucristo los ama y tiene un plan maravilloso para ustedes. No, Pablo está diciendo, hay un mandato de Dios, ni siquiera es una sugerencia, ni siquiera es un consejo. Dios dice, el apóstol Pablo dice, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Manda a todos los hombres. Es decir, el evangelio es una orden para todos los hombres. Es una orden para todas las personas, no solo para los creyentes, no solo para los religiosos, no solamente para los que les gusta leer la Biblia, no. Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepiente. Es una orden, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia.
Mire, hay una razón. No dice porque si te arrepientes, entonces vas a tener prosperidad, entonces tu familia va a ser bendecida, y entonces vas a tener lo que nunca habías tenido y alcanzar los sueños que nunca habías alcanzado. No, ese no es el Evangelio. El Evangelio dice claramente, el texto dice, porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y recordemos que les estaba predicando Pablo en Atenas. Los griegos lo escucharon hasta que Pablo les habló de la resurrección para juicio. Cuando Pablo toca ese tema de la resurrección para juicio, pues lo rechazan y ellos mismos están quedando ¿qué? Excluidos. Otra vez, el aspecto del Evangelio los deja por fuera. Pero unos pocos le recibieron. Y eso es interesante porque leíamos hasta el último versículo donde dice que aunque la mayoría lo rechaza, y aunque la mayoría no quiso creer al Evangelio que expuso el apóstol Pablo, unos cuantos, contaditos allí en el texto, unos cuantos creyeron el mensaje del Evangelio. Esa es una verdad central en el Evangelio y no debe ser menospreciada. Estamos llamados a predicar el mensaje que deja afuera a mucha gente. Y eso parece terrible, pero ese es el mensaje, ese es el Evangelio. Jesús y sus discípulos no trataron de ocultar esa verdad. Hay personas que les da como pena esa parte, ¿no? Esa parte de que Dios va a hacer juicio, de que el que no crea se va a perder eternamente del infierno y todo esto. Dicen, no, eso es terrible, ¿cierto? Pero la realidad es que eso hace parte del Evangelio. Y Jesús nunca lo escondió. Jesús no escondió el hecho de que muchos no creerían. Jesús no evadió esa situación, sino que Él la predicó, la expuso claramente. Mateo capítulo 7. Versículo 13 al 14 dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mire, Jesús mismo habló de dos caminos. Miren lo interesante, Él habló de dos caminos, y él dijo, en el angosto van aquellos que han creído en Cristo, ¿cierto? Es la puerta estrecha que lleva a la vida, y son pocos, dice el Señor. Pero también habla de una puerta ancha, ¿cierto? Una puerta espaciosa, un camino espacioso que lleva a la perdición, y dice, y muchos son los que entran por él. Miren esas palabras tan tremendas. El Señor no se cuidó de hablar solamente lo que hoy en día los psicólogos llaman lo positivo, no. Jesús habló todo el consejo de Dios. Él dijo, hay unos pocos que van a entrar por el camino estrecho y van a llegar a la vida eterna, pero hay una gran cantidad que van a quedar excluidos, ¿cierto?, del reino, que se van a perder, que andan por el camino que lleva a la perdición, y eso es tremendo. Eso es tremendo. Imagínense la gente que está escuchando a eso. Imagínense aquellos que son necios, pecadores, rebeldes. ¿Cómo se siente ante ese mensaje? Ese es el Evangelio. Jesús no escondió esa parte tan importante del Evangelio. Mateo 19:24 dice, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Es más fácil, y es tremendo, porque lo que el Señor está diciendo allí, estas palabras las dice con respecto del joven rico. ¿Recuerdan el joven rico? ¿Qué pasó con el joven rico? El joven rico fue aquel joven que dijo, yo quiero, ¿cierto? Yo quiero heredar el cielo, yo quiero entrar a las moradas eternas. ¿Qué debo hacer? Y cuando Jesús le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme, ¿cierto?, dice que este joven se fue muy triste porque tenía muchas riquezas. Mis hermanos, el texto lo dice. Jesús está excluyendo, miren. Está hablando de que muchos ricos van a quedar por fuera, ¿cierto? Y no está hablando simplemente de tener dinero, sino del amor al dinero. El problema del joven rico no fue que tenía dinero. El problema del joven rico es que amaba tanto el dinero que prefirió su dinero que seguir a Cristo. Que prefirió su dinero que el reino de los cielos. Eso fue. Él supuestamente vino dispuesto a hacer lo necesario para heredar el cielo, lo necesario, pero cuando el Señor se la puso de esta manera, Él simplemente mostró que en su corazón
lo que primaba y lo que estaba por encima de todo era el amor al dinero. Así que el texto nos habla de esa exclusión, ¿cierto? Dice el Señor Jesús en este último versículo que muchos ricos quedarán por fuera del reino de Dios. Y no está hablando solo del que tiene mucha plata. Rico es aquel, en el contexto que estamos viendo del joven rico, pues aquel que ama más cualquier cosa que a Dios, ¿cierto? Aquel que idolatra cualquier cosa, llámese el dinero, llámese el poder, llámese lo que sea, esa persona no puede entrar en el reino de Dios. Porque recordemos que el reino de Dios, la iglesia, entramos a través del Evangelio. Y el Evangelio nos habla acerca del amor de Dios que envió a su Hijo Jesucristo al mundo para salvarnos, para redimirnos. Y nos llama a dos cosas, ¿recuerdan? Arrepentimiento y fe. Nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados y creer. Y ese es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que estamos llamados a predicar todo el consejo de Dios, todo lo que Dios dijo. El Evangelio no es como lo pintan hoy en día en muchas iglesias. No es solamente un dulce delicioso para que todo el mundo lo pruebe, no. El Evangelio es completo. Y el Evangelio tiene esta parte, este asunto, esta noción también que excluye a muchas personas y que les expone que van a ir al infierno y que van a ser dejadas fuera. Es lo que la Biblia dice. Ahora, yo quiero aclarar, lo que es excluyente es el Evangelio y el mensaje en sí que Dios nos dejó. Él excluye a aquellos que no creen y a aquellos que menosprecian el mensaje. Pero el que excluye no es el mensajero. Recordemos que todos nosotros somos mensajeros del Evangelio. Es decir, todos nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio, no solo el pastor. Pero los que excluyen no somos nosotros, no. El que excluye es el Evangelio, es el mensaje, ¿cierto? Y si el Evangelio hace que una persona se vaya enojada, pues es el Evangelio. Pero nosotros no somos los que excluimos. Es decir, nosotros no decidimos a quién le predicamos el Evangelio, no. ¿Cuál es el llamado de la Gran Comisión? Que debemos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio ¿a quiénes? A toda criatura. Es decir, nosotros no escogemos. Nosotros no decimos a este sí y a este no. No, el Evangelio es para todos, hay que predicárselo a todos, ¿cierto? Pero es el mensaje, es el Evangelio, es el mensaje en sí, el que termina mostrando esas dos realidades que mostraba el Señor Jesucristo, el camino angosto y el camino ancho. Así que aclaro que no somos los mensajeros los que excluimos, sino el mensaje. No sea usted de aquellos fanáticos que se la pasan juzgando a Raimundo y todo el mundo y sacando a este y a aquel. No, el que debe cumplir la función de hacer esa separación es el mensaje del Evangelio, es la palabra es la que hace esa diferencia. Nosotros estamos llamados a predicarle a toda criatura, prediquémosles a todos, enseñémosles a todos el Evangelio. El que crea y fuere bautizado, que dice la Biblia, será salvo, pero el que no crea será condenado, ¿cierto? Prediquemos el Evangelio. La segunda característica que tenemos de la comisión que Dios le da a este pueblo y que es muy parecida a la de nuestra gran comisión, es que trae desacuerdo. Miren, la segunda característica es que esa misión trae desacuerdo. ¿Por qué? Miremos lo que dice el versículo 32. Dice, no harás alianza con ellos ni con sus dioses. Ojo, el texto dice claramente, no harás alianza con ellos. No debían hacer ningún tipo de acuerdo o alianza de paz con los moradores de Canaán. Y esa era la orden de Dios. Y es interesante porque esto es contrario a todo lo que el humanismo moderno proclama, ¿no? Imagínense ustedes, el humanismo dice que es mejor un mal acuerdo que una buena guerra. Y en muchos sentidos, algo como lo que está diciendo aquí el Señor, el humanismo lo juzgaría como algo terrible, ¿cierto? Porque en este versículo Dios dice que si los moradores de Canaán se rinden y dicen, venga, no hagamos guerra, mejor hagamos las paces y vivimos aquí tranquilos, ¿cierto? Nos rendimos ante ustedes, les servimos, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo. Dios dice, si llega a haber esa situación donde los hijos de Canaán, los moradores de Canaán se rindan, pidan un acuerdo de paz, ellos no debían concertarlo, ellos no debían concederlo. Los cananeos debían ser destruidos y expulsados de la tierra. Y eso es tremendo, ¿cierto?
Eso es tremendo. Cualquiera reclamaría ante el derecho internacional humanitario y todas estas cosas. Pero esa es la orden de Dios. Dios dice, si ellos dicen, levantan la bandera blanca, dicen no hagan alianza de paz. No pueden hacer ustedes alianza con ellos. Y no podía haber un acuerdo entre los hijos de Israel y los moradores de Canaán. ¿Por qué? Pues porque la razón, como ya vimos anteriormente, es que Israel estaba siendo un instrumento con el cual Dios estaba haciendo justicia. Dios ya había dado un decreto de juicio, ya se había dado una sentencia, y otra vez nos ponemos en el mismo panorama de la justicia civil. Si un policía está capturando a un asesino, y el asesino levanta una bandera blanca y dice paz, tranquilicémonos todos, usted se va para su casa y yo para la mía y no hay ningún problema, pues obviamente que eso sería una actuación delictiva de parte del policía, si lo permite, ¿cierto? No, la justicia, las autoridades están llamadas a aplicar justicia. Dios les había dado mucho tiempo a los cananeos y ellos se obstinaron en sus pecados y ya era tiempo de juicio, ya no había vuelta de hoja, ¿cierto? Ya Dios había dicho hay juicio y ya se ganaron una sentencia. Lo único que quedaba era la ejecución de esa sentencia. Hoy en día muchos quieren poner la paz por encima de la justicia, pero sin justicia no hay verdadera paz. Si nosotros sacrificamos la justicia para tener paz, no va a haber verdadera paz. Eso no es verdadera paz. Eso es una burla a la justicia. La verdadera paz implica justicia. El texto es aún más interesante porque, aparte que dice que no haga alianza con ellos, el texto dice que no debe hacer alianza con los dioses de ellos, ¿cierto? No se nombra solamente a los moradores de Canaán, sino también a sus dioses. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Dios habla de los dioses de Canaán y les prohíbe a los hijos de Israel hacer alianza con él? Pues que lo que pasaba es que en ese tiempo, en los tratados de paz, se incluía un reconocimiento no solamente a las naciones, sino a los dioses de cada nación. Parte del tratado contenía palabras de reconocimiento que honraban tanto al Dios de una nación como al de la otra. El pacto se hacía no solo con las naciones, sino también con sus dioses. Y por eso el Señor habla de no hacer alianza con sus dioses, porque eso es lo que se hacía cuando se hacía un tratado de paz entre dos naciones. Si se hacía el tratado de paz, se tenía que reconocer la deidad de juntas naciones, los dioses de juntas naciones. Si los hijos de Israel hacían alianza con los moradores de la tierra, debían reconocer a sus dioses. Tenían que reconocer como válida esa misma idolatría que ya vimos anteriormente, que es aberrante y que llevó a los moradores de Canaán a pecados tan aberrantes como el sacrificio de sus hijos a Moloc, ¿recuerdan? Y todas las perversidades sexuales de las que ya hablamos. Esto sería una incoherencia con la fe del único Dios verdadero, con la fe de los hijos de Israel. Eso sería una violación a la ley de Dios. ¿Recuerdan lo que Dios les dijo a los hijos de Israel en el monte Sinaí en los mandamientos? Miremos Éxodo 20, versículo 3. Éxodo 20, 3 al 6, dice la palabra: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No hay ningún acuerdo entre el pueblo de Dios y el paganismo cananeo. Dios había dicho no hay sino un solo Dios, y no, ustedes no van a ser idólatras, no van a tener otro Dios, no van a tener otra deidad, porque yo soy el único Dios, dice el Señor. Así que no había ningún acuerdo entre el pueblo de Dios y el paganismo cananeo. No había ningún acuerdo, no podían hacer ese acuerdo. La gran comisión de la iglesia también trae desacuerdo, mis hermanos. Si nosotros miramos el evangelio, aunque es un evangelio que llama a la reconciliación del pecador con Dios, llama al arrepentimiento, y podemos hablar muchas cosas preciosas acerca de esa reconciliación y ese acuerdo precioso que trae entre el hombre arrepentido con el Dios que le salva. También tenemos que ver que la gran comisión de la iglesia trae desacuerdo, y el mensaje del evangelio hace
una clara división entre lo que es el pueblo de Dios y el mundo, los hijos de las tinieblas y los hijos de la luz, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Incluso el Señor Jesucristo advirtió de esta diferencia, de esta división que está haciendo el mensaje. Y es muy importante que nosotros consideremos esto. El mensaje del Evangelio trae desacuerdos. Miren lo que dice Mateo 10, 34 hasta el 39. Dice la palabra: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Miren lo que dice el Señor Jesús. No he venido para traer paz, sino espada. Ojo, el Evangelio no solamente trae paz, también trae espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Ojo, el Evangelio muchas veces trae división en las casas, en los hogares, en las familias. Dice el 37, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Este texto es muy claro. El verdadero mensaje del Evangelio en muchas ocasiones no trae acuerdo, sino desacuerdo. No siempre une las familias. Muchas veces, como dice el texto, las divide, las separa. Y eso hemos tenido experiencia como creyentes, ¿cierto? Muchas personas son rechazadas, evitadas por sus parientes, por sus familias, después que se convierten al Evangelio, después que creen en el Señor Jesucristo, no quieren estar con Él, no quieren pasar tiempo con Él, con esa persona que se convirtió. Y nosotros podemos ver que esta es una realidad. ¿Cuántas veces el Evangelio ha traído división entre los hogares? Obviamente. Uno dice, yo creo en Cristo, el otro dice, yo no creo en eso es fanatismo, ¿cierto? Y esto es importante, mis hermanos, porque es una advertencia que nos ubica como creyentes, nos pone en el lugar que debemos estar. Es la realidad. El mensaje del Evangelio, que creer en Cristo muchas veces nos traerá rechazo, nos traerá problemas con las personas, con nuestras familias, con amigos, con seres queridos. Y nosotros no podemos vender nuestra fe por congraciarnos con nuestras familias, con nuestros amigos. No podemos vender nuestra fe. Nosotros debemos permanecer firmes en el llamamiento que Dios nos ha hecho. No es bueno hacer enemigos, pero si vienen como consecuencia de nuestra fe, pues entonces la Biblia dice que somos bienaventurados. Mateo 5:11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y el 12 dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La pregunta es, ¿qué es más importante para nosotros? ¿La paz con Dios o la paz con nuestro prójimo? ¿Qué es más importante? Porque si queremos tener paz con Dios, muchas veces tenemos que tener pleitos con nuestro prójimo, problemas con nuestro prójimo. ¿Qué preferimos nosotros? ¿Agradar a Dios o agradar a los hombres? Gálatas capítulo 1, versículo 10 dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y es triste, pero en muchas ocasiones nuestra fe en el Señor Jesucristo nos hace que muchos de los que eran amigos ya no sean amigos. Hace que muchos de nuestros familiares que dicen amarnos y querernos nos rechacen, nos hagan a un lado. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Y esa es otra de las características de la comisión que Dios nos ha dado. Nosotros tenemos que recordar estos puntos porque son importantes para nuestra fe como creyente. Nosotros hemos sido llamados por Dios a salvación, a vida eterna. Y cuando nosotros vemos el mensaje del Evangelio, tenemos que entender y saber que esto trae problemas y desacuerdos. Y esto es parte normal de la vida cristiana. Nuestro tercer punto
es que esa comisión que Dios le está dando a los hijos de Israel, y que nuestra comisión también, la que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia, que seguimos siendo la misma iglesia que la de los hijos de Israel, hace separación. Ese es el tercer punto. Hace separación. Hace separación. Miren lo que dice el versículo 33. Éxodo 23, 33 dice: en tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te serán tropiezo. Miren la orden enfática del Señor: en mi tierra, en tu tierra no habitarán. Y les advierte: no sea que les hagan pecar contra mí. El último encargo fue la prohibición de concederles el privilegio de morar en la tierra con ellos. Es decir, por ningún motivo los habitantes idólatras de Canaán podían quedarse a vivir en la tierra que Dios le había dado a Israel. Por ningún motivo. No había excusa. No había ninguna razón por la cual ellos dejaran vivir en su tierra a los cananeos. Si no podían hacer acuerdos con ellos, como vimos en el primer punto, mucho menos dejarlos vivir en su tierra, ¿cierto? Si no podían hacer acuerdos, como vimos anteriormente, pues mucho menos dejarlos morar con ellos. Este último encargo viene acompañado de una advertencia. Dice el texto: no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te serán tropiezo. Si ellos convivían con estas personas, si ellos determinaban convivir con estas personas, terminarían aprendiendo del estilo de vida de ellos y terminarían adoptando su manera de vivir. Es lo que dice Dios. Y eso es muy interesante, porque muchas veces nosotros nos hacemos los fuertes, ¿no? Hay personas que dicen: ¿qué tiene, cierto? ¿Qué tiene tener comunión con una persona impía? Si al fin y al cabo yo no me voy a dejar convencer, yo no me voy a dejar torcer, pero no es lo que dice el texto, ¿cierto? Algunos dicen: yo voy a tener un novio, una novia cristiana, que no es creyente, y yo la voy a traer a Cristo, ¿cierto? Y la pregunta es: ¿eso se puede? ¿Acaso el texto dice que eso va a ser así? ¿O dice que puede ser al revés? Porque el texto dice que ellos nos van a hacer decaer en nuestra fe. Ellos terminarían sirviendo a sus dioses y eso les sería tropiezo. Es lo que dice el Señor. La Biblia nos advierte de la influencia que ejercen las personas que dejamos entrar a nuestra vida, ¿cierto? Llámense personas de Dios o personas que no son de Dios. Si nosotros dejamos entrar una persona a nuestra vida, si nosotros le damos el lugar, la posición de amigo, si nosotros le damos el privilegio de tener comunión con nosotros, esa persona va a afectar nuestra vida para bien o para mal. Los hijos de Israel no podían emparentar con ellos para vivir en la misma tierra, no podían. Deuteronomio 7:1 dice este texto, vamos a leerlo de 1 en adelante, dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entras para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianzas, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Miren lo que dice el texto. Y luego dice: porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Miren la advertencia del Señor. Ese fue uno de los pecados de la nación de Israel. Aunque Israel, en cabeza de Josué, poseyó la tierra, aún así ellos dejaron a algunos cananeos habitando con ellos, lo que Dios les dijo que no hicieran. Y a mí me parece interesante lo que el Señor dice en Deuteronomio, porque Él dice: ellos van a hacer que tu hijo se desvíe. Y es tremendo, porque la visión del Señor es para años, ¿cierto? Dios no solamente está pensando en el aquí y el ahora. La misión nuestra, la gran comisión, no es solamente para nuestra vida, sino que esto trasciende las generaciones. Y la proyección de Dios es a futuro. Recordemos que la conquista real de todo el territorio duró bastantes años. ¿Recuerdan que lo vimos hace 8 días?
Pero Dios está visualizando, está diciendo, listo, el problema es que si usted emparenta con ellos, sus hijos van a apartarse, sus hijos van a perder la fe. Las nuevas generaciones se van a apartar de la fe, más bien, del pueblo de Dios. Y eso es interesante, mis hermanos, porque el Señor les dice, porque desviarán a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y esto fue exactamente lo que pasó. Tal como lo había dicho el Señor, ellos fueron tropiezo para el pueblo de Dios. Ellos dejaron un remanente de personas impías, cananeas, allí viviendo con ellos, y ellos desviaron su corazón. Se dieron en matrimonio y finalmente los hijos de Israel abandonaron gradualmente su fe al punto que las generaciones después de Josué ya no conocían a Dios. Y eso es triste. Miren cómo una iglesia desaparece por la terquedad de sus miembros. Mis hermanos, esto tiene que enseñarnos a nosotros. Jueces 2, versículo 10 dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Miren tan tremendo ese versículo. Se levantó una generación que no conocía a Dios. ¿Por qué no conocía a Dios? Porque sus padres eran un hijo de Israel y un cananeo. Porque ellos habían desviado el corazón de sus hijos. Dice el 11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Y el 12 dice, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y el texto sigue diciendo, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado. Y tuvieron gran aflicción. Mis hermanos, ¿tuvieron qué? Gran aflicción. Esto no pasó de un momento a otro. Ellos no hicieron separación desde el principio. Y eso les apartó de la fe, a ellos y a sus hijos. Ellos hicieron alianza con esos pueblos. Ellos emparentaron con esos pueblos. Sus hijos se casaron con las cananeas, sus hijas con los cananeos. Finalmente se apartaron de la fe en Dios, hicieron lo malo y esto vino a ser causa de la ruina de todo este pueblo. La pregunta es, ¿estamos haciendo separación nosotros? ¿Nos estamos justificando para desobedecer a Dios o estamos obedeciendo? Porque muchas veces nosotros tenemos 1000 excusas, 1000 razones por las cuales hacemos lo que Dios no quiere. Por eso Dios hace separación en la Biblia y nos llama a hacerla a nosotros. Nos llama a no unirnos con los incrédulos. Segunda los Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Mis hermanos, el texto es muy claro. El texto es muy claro. Esto no quiere decir que nosotros como creyentes no podemos hablar con un impío, ¿cierto? No nos podemos relacionar con ninguno que no sea creyente. Hay gente que es fanática y se pasa ya al otro lado, al lado de la exageración. Eso no es lo que está diciendo el texto. El texto lo que está diciendo es que nosotros, como creyentes, no podemos tener comunión con ellos, con el incrédulo. No podemos dejar entrar a una persona a nuestra vida de tal manera que ella condicione nuestra manera de vivir. Nosotros vivimos de acuerdo a lo que Dios dice. Toda persona que dejemos entrar a nuestra vida, a la que le permitamos tener comunión con nosotros y nosotros con ella, pues afecta para bien o para mal nuestra vida. El amigo,
el novio, el socio. Por eso el texto dice, no os unáis en yugo desigual. ¿Recuerdan la figura del yugo? La figura del yugo es un aparato de madera que se ponía en la cerviz de los dos animales y juntos hacían el trabajo. Y es lo que Dios dice que no se puede hacer. No se puede hacer porque no hay relación entre lo uno y lo otro. Y por eso el texto nos dice y nos llama a nosotros como creyentes. Nosotros como creyentes debemos preferir a los creyentes como amistades o para una sociedad. Pero el creyente de verdad, ¿no? Un creyente de verdad, porque hay muchos por allí que fingen ser creyentes para estafar, para robar, para seducir, para aprovecharse. Y esos tenemos que tener cuidado. Pero la Biblia nos llama a crecer nosotros en comunión como hermanos. En poder que los amigos de nosotros seamos nosotros mismos como creyentes. No hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas, tampoco entre el creyente y el incrédulo. Que nosotros podamos hacer sociedades entre nosotros y no con los no creyentes, que nosotros podamos hacer negocios entre nosotros, obviamente, negocios dentro del temor de Dios, ¿cierto? Negocios como creyentes de verdad. Por eso, ellos no podían casarse con incrédulos y vivir con ellos en la tierra prometida. No podían casarse con incrédulos. Dios les prohibió. Los cananeos los apartarían de la fe si ellos permitían que sus hijos se unieran con ellos, con las cananeas. El creyente no tiene nada en comunión con el incrédulo. Si hacemos yugo desigual, estamos comprometiéndonos no solo con ellos, sino también con sus dioses, como dice el texto que estamos estudiando, con sus convicciones, con la razón de vivir. ¿Recuerdan que hemos estudiado lo que es la adoración? ¿Recuerdan que hemos estudiado lo que es servir a un Dios? Dijimos que era hacer de esa deidad la razón de nuestra vida. Pues la razón de la vida del mundo no es la misma razón de la vida nuestra. Lo que ellos aman no es lo que nosotros amamos. Lo que ellos temen no es lo que nosotros tememos. Por eso Dios dice, no se puede hacer un yugo con una persona que no tiene a Dios. No se puede. No tenemos nada en común. No se trata solamente de un precepto religioso, de los pastores que son canzones con ese tema, no. Se trata de la incompatibilidad de estos dos estilos de vida. Uno es blanco, el otro es negro. Uno dice una cosa, el otro dice la otra. Ahora, eso no quiere decir que la persona que se convierte y está casada con pareja incrédula, obviamente, porque generalmente llega uno solo a la fe, pues no quiere decir que se tenga que separar. La Biblia no dice eso, todo lo contrario. La Biblia nos llama a que el creyente, la persona que cree en Cristo, debe procurar la salvación de su pareja, ¿no? Porque una vez salió de una mujer que se convirtió queriendo tomar esto como una señal de que debía separarse de su marido, y eso no es así. La Biblia dice que el apóstol Pablo dice que si el incrédulo consiste en vivir con el creyente, no hay por qué separarse. Pero lo que sí es realidad es que cuando en el hogar uno es creyente, el otro no es creyente, pues hay problemas, ¿cierto? A causa de esa situación. Pero la Biblia no nos llama a separarnos de esa manera, no. En ese caso el creyente debe procurar la salvación de su pareja. Nosotros debemos tener eso en claro. Pero lo que nos está diciendo el Señor es que si somos creyentes y entendemos la verdad, no nos podemos unir en yugo desigual con los incrédulos. Quiera Dios darnos entendimiento en este asunto para que no terminemos cosechando los frutos de nuestra necedad. Lo que el Señor nos recuerda hoy es que la iglesia sigue siendo el instrumento de juicio en su mano. Que estamos llamados a predicar el verdadero evangelio. Que trae arrepentimiento al que cree, pero también a los incrédulos les anuncia el juicio. Hebreos capítulo 11, versículo 7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Es tremendo ese versículo. Dice, Noé fue pregonero de justicia, ¿recuerda? Él habló acerca de todas estas cosas.
Y dice que condenó al mundo con su fe. Nosotros como creyentes debemos entender, no podemos agradar a todo el mundo. Agrademos a Dios, no importa si nos cuesta la amistad o el amor o el cariño de las personas que nos rodean. Sirvámosle a Él, agradémosle a Él, vivamos para Él, ese es nuestro llamado. El Señor nos enseña que no tenemos ninguna comunión con el incrédulo, que si somos tercos en este sentido, pues eso afectará no solamente nuestra vida, nuestra fe, sino también la de nuestros hijos, la de la iglesia. Que debemos crecer en comunión con los hermanos, con los hijos de Dios, con la iglesia, debemos crecer en comunión. Y yo les invito, mis hermanos, a que reflexionemos en cuanto a esto que Dios nos está diciendo. Muchas veces nuestro corazón es más humanista que bíblico, ¿cierto? Y a veces decimos, ay, pero ¿qué tiene de malo? Ay, pero es que esa persona usted lo conociera, pastor, es una persona muy especial, ¿cierto? Sí, pero ¿qué dice la Biblia? Yo no doy permisos de nada. Es la Biblia la que nos dice, ¿cierto? Es la Biblia la que nos enseña. El pastor no es el que da permisos de que se puede o no se puede, es la Biblia la que da el permiso, o no lo da. Y en este caso, ¿la Biblia qué dice? Dice que no. Nosotros muchas veces somos humanistas, queremos hacer nuestra voluntad y ponemos miles de excusas y razones, pero ¿qué dicen los textos? Dios nos ayude, mis hermanos. La iglesia crece y la visión de esta congregación, si Dios nos permite, es que Dios nos permita crecer no solamente en esta generación, sino en muchas generaciones. Que la IPBR de Colombia crezca y de aquí a unos años sea una de las iglesias más fuertes, porque tiene creyentes fuertes, pastores fuertes, hermanos fuertes en la fe y en la doctrina, débiles porque son humanos, pecadores, pero fuertes en su fe. Pero esto no se logra si nosotros no tenemos en cuenta lo que Dios nos está enseñando hoy. Dios dice que debemos hacer separación. Dios nos muestra que el mensaje del Evangelio hace diferencia entre el creyente y el que no es creyente. El texto nos lo aclara, nos dice claramente lo que debemos hacer. Yo les invito a que terminemos este tiempo orando al Señor, que nos perdone cuando como Israel hemos sido tercos en este sentido. Que nos perdone porque muchas veces en nuestra terquedad hemos querido tomar decisiones erradas, equivocadas, contrarias a lo que Dios nos está enseñando hoy. Que nos perdone por dejar entrar a nuestra vida personas que nos alejan de Dios y que no nos acercan a Él. Que nos perdone por las veces que hemos preferido quedar bien con el hombre, con un impío, y no quedar bien con el Dios soberano. Que nos ayude a cumplir con esa gran comisión que tenemos como iglesia. Que nos ayude a predicar de la manera correcta, que nos ayude a no ablandar el mensaje, sino a predicarlo como Dios nos ha mandado. Les invito a que se pongan sobre sus pies y vamos a orar. Amado Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo precioso de enseñanza que tú nos has dado hoy. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Perdónanos, Padre, porque muchas veces nosotros, como dice el texto que nos enseñabas hoy, al igual que los hijos de Israel, queremos emparentar, queremos hacer alianza, queremos tener misericordia cuando nos has llamado a ser instrumentos de juicio con el Evangelio. Ayúdanos a hacer una clara división. Ayúdanos a, como dice el texto, a no hacer yugo desigual con los incrédulos. Ayúdanos, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas, y tampoco la hay entre un creyente y un impío. Ayúdanos a amar a tu pueblo, ayúdanos a vivir, Señor, agradándote a ti, honrándote a ti. Ayúdanos a tener por amigos, por compañeros, a los que también creen en ti, a los que te aman, a los que te temen. Permite que en la iglesia se formen familias de creyentes, Señor, de hombres y mujeres de Dios que te teman. Señor, ayúdanos como iglesia, ayúdanos. Queremos también nosotros que las futuras generaciones te teman, que nuestros hijos te sirvan. Ayúdanos, Padre, a ser sabios y a predicar el Evangelio
de salvación. Te damos muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Te adoramos y te bendecimos hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén.